Yo soy representante de una organización internacional para América Latina, que es Médicos del Mundo. Me toca presidirla, digamos, con todo lo que tiene que ver con coordinación de programas y proyectos en el continente, tanto en Haití, en República Dominicana, como en Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil. Bueno, y digamos, cada uno, digamos, obviamente mi trayectoria tiene que ver con el campo de la medicina social latinoamericana y con el campo de la salud colectiva. Es desde donde yo, digamos, un poco voy a trabajar un poquito. Voy a tratar de hacer, digamos, lo más breve posible en cuanto a tratar de complementar un poco con lo que planteaba Quique, ¿no? Digamos, un poco pensar lo que hacemos para hacer lo que pensamos, digamos, o sea, cómo poner en debate algunas cuestiones que para nosotros tienen que ver, en primer lugar, con el campo del conocimiento, digamos, qué debates hoy hay con respecto, o desafíos incluso tienen en términos de no solo de paradigmas, sino en términos de cómo entender los procesos de formación y demás de las propias disciplinas del campo disciplinar de la salud, y cómo ese campo disciplinar se encuentra de alguna manera limitado o impotente frente a las complejidades que tienen nuestras realidades. O sea, la salud rural está atravesada, digamos, o sea, o desde dónde se está operando en el campo del conocimiento. El segundo campo, que lo voy a tocar muy rápidamente, pero que nos parece que es un campo muy importante también, y donde hay también saber técnico-político muy importante y saber académico, tiene que ver con el campo de la gestión y del gobierno, porque como decía también Quique, también, digamos, nos termina pasando que cuando llegamos a las gestiones en los gobiernos o las microprácticas de gobierno, en la micropolítica de tener que administrar o gestionar un centro de salud, un programa, una estrategia promocional o de atención primaria, o en la práctica de tener que, digamos, gobernar algún proceso, digamos, social, nos encontramos con que no sabemos que no sabemos, digamos, o sea, y eso me parece que es, digamos, una de las grandes, digamos, limitantes que nos aparece en la gestión, ¿no? Nos aparece la situación de que, bueno, del otro lado, digamos, creíamos y consideramos el deber ser, ¿no? Bueno, habría que hacer todo esto, pero cuando nos encontramos de ese otro lado de la gestión y del gobierno, nos encontramos con muchísimas limitantes técnicas políticas para poder operar en ese otro campo, digamos. Y por último, obviamente, todo esto vinculado al campo de la acción, digamos, o sea, no estamos pensando de alguna manera solamente en términos descriptivos o en términos analíticos, académicos, sino que obviamente una de las grandes preocupaciones que, digamos, el campo de la salud colectiva y el campo de la salud rural obviamente tiene que incorporar es, digamos, todo el debate del campo del conocimiento y el campo de la gestión y de gobierno al campo de la acción, al campo del hacer, digamos, o sea, cómo hacemos para, como decía Quique también, transformar y tratar de cambiar algunas de las realidades en las cuales estamos incorporados, digamos. Y en esto sí empezaría por algo que yo por ahí comenté ayer rápidamente, digamos, como coordenadas generales, ¿no? O sea, las palabras, como siempre decimos, no son neutrales. Muchas de estas palabras, yo si hiciera un cóctel acá y las pusiera, digamos, mezcladas un poquito y las dijera de distinta forma, digamos, todos parece que tenemos que manejar este tipo de palabras o este tipo de cuestiones, ¿no? Atención primaria, promoción y prevención, descentralización, participación social, ambiente, sociedad civil, equidad, universalidad. El problema de estas palabras es que primero son polisémicas, pero en segundo lugar, digamos, no todos los actores sociales que están usando la palabra estamos diciendo lo mismo. No es lo mismo, digamos, lo que quiere decir, digamos, por ejemplo, para el Banco Mundial o para la OPS, cobertura universal o participación social, que para lo que quiere decir para otros actores, por ejemplo, de la medicina social latinoamericana. No es lo mismo, digamos, y ahora me voy a meter un poquito ahí con la deconstrucción de atención primaria de la salud, digamos, con respecto a otros actores que, digamos, todos saben que hay que usar estas palabras. Digamos, el tema es que estas palabras de alguna manera están en disputa, digamos, o sea, están en disputa no solamente en términos de sus concepciones y su contenido, sino que están en disputa en términos de las concepciones que esas palabras significan, las acciones inherentes que van a llevar al uso de esas palabras, digamos. Entonces, nos parece, bueno, y determinantes sociales de la salud claramente es una palabra que ahora se ha incorporado como una más que hay que tener en cuenta en, ¿no?, el listado de las palabras políticamente correctas que hay que usar en el campo de la salud colectiva, pero que centralmente también está en disputa, y yo voy a tratar de, digamos, comentar muy rápidamente esta cuestión. Y para empezar un poco, como decía Quique, que lo comentó muy rápidamente y que me parece que es interesante plantearlo en términos del campo del conocimiento, uno lo que primero se tendría que preguntar en términos de la salud rural y
incluso de la intervención o del campo, de la complejidad donde tiene que intervenir lo que podríamos llamar la medicina social, digamos, o sea, un poco llamado medicina rural aquí en el Congreso, es si el proceso de la biomedicina, ¿no? O sea, de la hegemonía de la concepción biológica de la salud, puede, digamos, intervenir y tiene capacidad de intervenir sobre la integralidad multidimensional del campo de la salud, ¿no? O sea, uno cuando habla de medicina está hablando de lo que la antropología médica ha definido hace más de 30 o 40 años en América Latina, que centralmente tiene que ver con esa idea de modelo biomédico hegemónico, ¿no? El modelo biomédico hegemónico, que lo ha trabajado bastante Eduardo Menéndez y algunos otros autores en el continente, centralmente tiene que ver con, digamos, 4 o 5 coordenadas centrales, digamos. En primer lugar, digamos, ¿por qué es hegemónico este modelo? Porque claramente es el que socioculturalmente se ha incorporado, no solo en la práctica de los trabajadores y profesionales de la salud, en su propia formación disciplinaria universitaria, sino que además se ha incorporado hegemónicamente en las prácticas y formas de ver la salud y de representaciones de las propias sociedades, digamos. O sea, entonces, por eso se llama modelo biomédico hegemónico. ¿Qué características centrales o coordenadas centrales tiene este modelo? Ya muchos lo conocemos, el eje natural sobre el biologicismo, digamos, puro, centralmente pensar, digamos, la salud como, digamos, un campo de la causalidad exclusivamente biológica, ¿no? En una relación sujeto-objeto, ¿no? Centralmente una relación donde, digamos, uno tiene que buscar causalidad biológica en ese objeto que nos llega a la clínica, y en esa digamos, en ese objeto que llega a la clínica, yo soy un sujeto que tiene saberes, que tiene conocimientos, que tiene prácticas, que tiene historias, y que centralmente tengo que buscar en el otro esa causalidad biológica exclusivamente. Digamos, en segundo lugar, esa causalidad puramente del biologicismo, de lo que podríamos decir, buscar causalidad biológica, centralmente tiene que ver con un perfil de abordaje exclusivamente individual, ¿no? Por eso la clínica es el espacio casi exclusivo del cuidado para este modelo biomédico de la biomedicina, ¿no? La clínica pasa a ser la representación y el espacio exclusivo donde de alguna manera se produce o se construye salud, que creo que eso obviamente entra en colisión y entra en debate, como muchos compañeros planteaban acá, con respecto al tema de la salud rural y desde dónde uno produce y construye salud. En tercer lugar, digamos, obviamente este modelo, digamos, biomédico hegemónico tiene una fuerte concepción curativa asistencial, digamos, o sea, es un modelo que en el ámbito de la clínica y en el ámbito de la búsqueda de causalidad biológica, lo único que encuentra, digamos, a lo único que está abocado es a dar respuesta asistencial curativa al daño social que generan las propias condiciones de vida. Entonces eso me parece que también es un punto interesante a tener en cuenta, que obviamente este modelo no tiene en cuenta la historia y los procesos sociales, que este modelo no tiene en cuenta la dimensión social de la salud, y que me parece que en esos campos y que obviamente gira alrededor de la enfermedad y gira alrededor centralmente, como decía antes, de la causalidad biológica. Si uno mirara qué desarrollo histórico ha tenido este modelo no tiene más de 80 o 90 años de entender la salud de esta manera. Digo, si uno tomara del informe Flexner para acá, digamos, o sea, como el punto de partida de lo que podría desarrollarse hoy como las formas de, digamos, entender la medicina, centralmente uno diría que este modelo no tiene más de 80 o 90 años y que antes, digamos, la salud y la medicina digamos, convivía con una serie de paradigmas que estaban en disputa y que estaban en juego, pero que claramente hoy este modelo ha tomado una preeminencia mucho más fuerte en el campo de la salud. Pero centralmente, además, si uno mirara el desarrollo histórico de este modelo biomédico hegemónico, ¿no? Del enfoque puramente biológico, de lo asistencial curativo, etcétera, etcétera, y mirara paralelamente el desarrollo de la industria farmacéutica, va a ver que ambos, digamos, modelos van muy de la mano, digamos, y eso no tiene que ver con ninguna naturaleza o espontaneidad, sino que tiene que ver en cómo, digamos, tanto el modelo biomédico, digamos, está muy vinculado a las estrategias medicamentosas de la propia industria en cuanto a la salud. Y ahí, digamos, pasando, digamos, y centralmente, digamos, ¿por qué plantearles lo del modelo biomédico hegemónico? Porque centralmente es ese modelo el que hoy está puesto en el campo del conocimiento de la formación de los propios trabajadores y profesionales de la salud.